Periodista que conoce a fondo este caso, nos acompaña esta noche en los estudios. Gracias por estar aquí, Paolo. Bienvenido. Entiendo que Indecopi ha logrado reunir evidencia contundente, correos, reuniones y todo lo que podría finalmente determinar que hubo efectivamente un acto colusorio entre estas empresas para defraudar al Estado. Correcto. Si bien todavía no hay una sanción efectiva, que es la que se va a determinar después del proceso sancionador, que es el que se ha iniciado, para que Indecopi inicie un proceso administrativo sancionador, tiene que tener indicios muy claros de que se ha cometido la conducta ilícita. Están investigando desde el 2021 hasta ahora y han recopilado, según mis fuentes, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, porque como las licitaciones eran electrónicas, se tenía que coordinar muy rápidamente. Entonces, mensajes de WhatsApp, coordinaciones para reunirse en puntos específicos, y todo eso ha sido cruzado con los ganadores efectivos de las licitaciones. Entonces ya difícilmente queda duda de que esto haya ocurrido, si bien todavía tenemos que hablar en condicional porque habría sido un cártel. Pero ¿cómo es que aparentemente operaba este cártel? ¿Cómo es que coordinaban para que finalmente uno de ellos gane la licitación? Un método muy parecido al del Club de la Construcción, no sé si se acuerdan de ese caso, ¿no? Que es, todos definen, los miembros del cártel definen quién va a ganar cada licitación. Si compitieran, tendrían que poner cada uno un precio más bajo y por ende el Estado pagaría menos por lo que le están vendiendo. Pero como no compiten porque ya definieron quién va a ganar, entonces pone un precio muy pegadito al precio referencial. Pone un precio más alto. Al final de cuentas, lo que están haciendo es, como ya nadie va a poner un precio más bajo que yo porque decimos que yo voy a ganar, pongo un precio más alto y el Estado me paga más. Y el Estado, claro, no tiene otra que comprar, pero el Estado sí tiene un presupuesto asignado. Sí, correcto. Entonces, como el Estado tiene un presupuesto asignado, lo que hace es comprar menos. Entonces, tiene menos oportunidades de darle suplementos para la anemia a los niños con anemia, antibióticos a los enfermos con infecciones y medicamentos contra el cáncer a los enfermos de cáncer. Eso es terrible, ¿no? Esas son las principales medicinas. Exacto, correcto. Amoxicilina, citromicina, metotrexato y sulfato ferroso. Estamos hablando de enfermedades, cáncer, anemia, otro tipo de infecciones. A mí particularmente lo que me preocupa muchísimo, claro, es el cáncer que se va dando con mayor frecuencia, sí, sobre todo a gente más joven. De cuello, sobre todo. Exacto, ¿no? Y la anemia, o sea, estamos hablando del futuro de niños. Hay regiones del país que tienen anemia hasta el 100%, sí, niños que están viendo afectado su futuro, y estas personas vendiéndole al Estado precios altos y beneficiándose. Correcto. Hay regiones del país que tienen más del 60% de niños menores de 3 años con anemia. El promedio nacional está en 43%. O sea, 1 de cada 2 niños del Perú menores de 3 años tiene anemia. Y el Estado trata de combatirlo con estas entregas gratuitas de suplementos como el sulfato ferroso. Tenemos menos entregas gratuitas gracias a este tipo de esquemas, ¿no? Sin dudas. Sin dudas. Y claro, además estamos condicionados, habríamos estado condicionados a comprarle solo un tipo de sulfato ferroso a una empresa en específico, porque cuando coordinaban quién iba a ganar, definían que uno iba a ganar y los otros no se presentaban o se presentaban con precios que no estaban, que no eran entraban. Competitivos, Pues, claro. Entonces el Estado no tenía otra que elegirlo comprar. a eso. Correcto. ¿Se sabe si es que hay funcionarios de MINSA o de Salud que estén involucrados en esto? Ese es un tema bien interesante, porque el Indecopi lo que hace es investigar colusión empresarial. Entonces lo que hace es investigar a las empresas. Podría haber ubicado a algún funcionario público, pero no es realmente su labor. Lo que tendría que ocurrir acá es que Fiscalía y Contraloría hagan su labor en paralelo e identifiquen si es que el cártel tenía informantes dentro del Ministerio de Salud y del Seguro Social, de Salud. Porque es normal que en este tipo de esquemas haya un contacto dentro. En el Club de la Construcción lo había. Y si tú generas ya una investigación con funcionarios públicos, tienes corrupción. Y cuando tienes corrupción ya hay un tipo penal claro que delimitar. Porque por el momento, y eso es lo que hablábamos, ¿no? Por el momento, estas personas que estarían involucradas en este esquema de cártel y estas empresas no van a tener sanción penal, porque el delito que se les podría aplicar se le delimitó recién en agosto del 2020. Entonces... y el periodo investigado termina en febrero del 2020. Va de 2006, diciembre del 2006 a febrero del 2020. Justo antes de la pandemia, Se salvan por un todo, pelo, claro. Pero si ya estamos hablando de corrupción, ya hay un tipo penal, habría un tipo penal. Bueno, pero eso tendría que investigarlo la Fiscalía, sobre todo porque Indecopi está hablando de 15 empresas y habla de 5 personas naturales también. 5 personas naturales. ¿Quiénes son esas personas? No tengo los nombres ahorita en la cabeza, pero uno de ellos sí me acuerdo claramente, es José Mario Monguilardi,
que es el fundador y gerente de Laboratorios Americanos, que es Labot, que es una de las empresas que sería una de las líderes del cártel. Habría sido una de las líderes del cártel. Él está investigado como persona natural, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, según mis fuentes y la investigación que ha hecho la Secretaría Técnica de la Comisión, a él se referían, todos los cárteles tienen un lenguaje, digamos, para referirse en código, digamos, entre ellos, ¿no? Entonces a él se referían como el pelado. Hay otros seudónimos para otras, ¿no? Medifarma, Cefarma, Laboratorios Portugal. Las 4 que habrían sido las líderes del cártel son Medifarma, Cefarma, Laboratorios Portugal y Laboratorios Americanos, que es Labot. Claro, es que ahí tendría que ponerle el ojo Fiscalía para ver si esas 4 efectivamente tenían algún tipo de coordinación con los funcionarios públicos. ¿Cómo es que operaba, no? Porque más allá de una sanción administrativa que entiendo tendría que ser bastante fuerte, porque estamos hablando de 10 años... 14 años, perdón, de actos colusorios y más de 6.000 millones de soles que se han llevado. Correcto. Estamos hablando de 14 años y de licitaciones de medicamentos por más de 6.000 millones de soles. Muchísimo es un dinero. montón de plata. ¿Te imaginas todo lo que ese dinero, si, no sé, el Estado lo tuviera, se pudiera haber invertido en temas de salud o en otra cosa? O sea, correcto. Y eso ha ido a parar, aparentemente, a los bolsillos de estos empresarios. Parte de eso habría ido para los bolsillos de estos empresarios ilícitamente. Entonces la multa sí efectivamente se va a definir en base al dinero que ellos han ganado ilícitamente, ¿no? Pero ahí igual aquí hay que hacer una reflexión. Al final del día, cuando solo hablamos de multas, le sale demasiado barato a las empresas y a los empresarios. Entonces, no solo las multas tienen que ser ejemplares, sino que también tenemos que empezar a pensar en llevar estos casos a la justicia, ¿no? En este caso no se puede, pero tenemos que verlos sí siempre como casos penales, porque al final el empresario ya sí, bueno, sale un rato en las noticias y después se olvida y la empresa cambia de razón social, como Odebrecht, claro, que cambió, y como Graña, que cambió, y seguimos para adelante y no pasa realmente nada, no hay un costo real para las personas. Claro, claro. Hablando de autoridades, habló hoy el ministro de Salud, tenemos sus declaraciones. Incluso hemos visto en algunos medios de comunicación para magnificar el caso, entrevistan a 20 pacientes, 15 están bien, pero no lo sacan. A los 5 que precisamente no encontraron un medicamento, lo repiten todo el día para hacer creer que hay desabastecimientos. Tras de todo esto está el interés de esta industria farmacéutica. Claro, a ver, las declaraciones del ministro son políticas definitivamente porque se da esa revelación en un contexto de escasez de medicinas, ¿no? Le cae perfecto, digamos, para responsabilizar a alguien. ¿No crees que Senares se pudo haber dado cuenta en esos 14 años que algo no se estaba haciendo bien y que mirando al costado de pronto otros países estaban comprando esas mismas medicinas por menos precio y que ellos estaban recibiendo poco por lo que estaban pagando? Sí, correcto. El señor Vázquez está totalmente perdido y lo que está tratando de hacer es vincular una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Lo que hay ahora es una escasez dramática de los medicamentos que el Senares debería comprar para la población. ¿Por qué? Porque el Senares no ha podido hacer las compras en el 97% de los casos. Este año el Senares solo compró hasta abril el 3% de las medicinas que le correspondía comprar. Y en un momento se dio cuenta que ya no podía comprar más y delegó la responsabilidad a las DIRESAs regionales, que como no saben comprar y como compran volúmenes más chicos, se les está complicando más. Exacto. Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver. Indecopi empieza a investigar este cártel en el 2021. Sería muy conchudo que desde el 2021 hasta ahora sigan usando las mismas prácticas. Claro. Eso es absolutamente ilógico, ¿no? De acuerdo. El señor no quiere aceptar su responsabilidad. Ese es el tema, que no quiere aceptar la responsabilidad. En cambio, por ejemplo, la congresista Norma Yarro ha ido a recorrer hospitales y está alertando de próximos desabastecimientos. Vamos a ver lo que ella dijo. Y en esta oportunidad visité 3 hospitales, que es el Arzobispo Loaiza, el 2 de Mayo y el Hipólito Unanue. En los 3 casos hemos visto la falta de medicamentos. Y también hemos hecho un análisis sobre el tema de Senares. O sea, la compra de medicamentos va a ser un problema dentro de poco. O sea, lo que se dice es que sí va a haber escasez de medicamentos. Aproximadamente vamos a estar con este problema en el mes de septiembre. Malas prácticas sumado a ineficiencia de autoridades, estas son las consecuencias. Ineficiencias de autoridades y la verdad es que hay mucha gente que depende de su medicamento para el VIH, por ejemplo, que tiene que tomar su medicamento todos los días y no tiene plata para comprarlo. Entonces, efectivamente va a llegar un momento de este año donde ya no va a haber medicinas. ¿Y qué vamos a hacer?
¿no? Entonces, el señor Vázquez, en vez de salir a espiar culpas políticas con un tema que no tiene nada que ver, debería estar urgentemente viendo qué hacer. De acuerdo. Pablo, gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a